Bueno, Nicolás, muchas gracias por aceptarme esta entrevista. Cuando vimos la posesión del presidente Gustavo Petro y él se inició su discurso, él saludó a Nicolás y en ese momento dijo, y saludo también a mi otro hijo Nicolás. ¿Ese otro hijo Nicolás era usted? Sí, hola Diana, ¿cómo estás? Soy el otro Nicolás, no sé cuál de los dos, pero bueno, creo que soy el otro Nicolás. O ya oficialmente Nicolás Alcocer Petro, hace casi ya una semana que se dio la noticia. Y bueno, nada, muy contento por esta gran noticia, pues la verdad me invade felicidad a mí, a mi familia, a mis hermanos, con los que pues prácticamente crecí toda mi infancia. Y bueno, nada, también entendiendo las responsabilidades que cargar ese apellido contiene, son muy grandes, pero no, súper lleno de felicidad y de expectativa. Nicolás, usted ha sido de los hijos del presidente Gustavo Petro, tal vez el que menos ha estado en la esfera pública, el que menos ha estado frente a los medios. ¿Quién es hoy Nicolás Alcocer Petro? ¿Quién es? Bueno, mira, yo estudié con todos mis hermanos en el Liceo Francés, me gradué de bac económico. Muy pronto arranqué mis estudios en el externado y decidí, bueno, por temas de seguridad y también un poco de ambiente político, pues cambiar de aires, venirme a Europa a estudiar, a emprender nuevos rumbos, a aprender cosas de nuevas culturas que de pronto más adelante yo podía aportarle a nuestro país. Bueno, en este momento, hace ya hoy, precisamente me entregaron el certificado de grado. Me acabo de graduar de Business en una escuela de comercio en Francia, en Toulouse, y ya hace más de 3 años y medio que estoy viviendo en Europa. Eh, un poco mi proyecto de vida será pues ser un empresario, sobre todo amigable con el medio ambiente. Va a ser mi pilar base en cualquier tipo de proyecto, emprendimiento que quiera yo comenzar. Y bueno, nada, también pues ahora mi papá presidente, tengo una responsabilidad ante la opinión pública, ante los colombianos, y como parte de esa familia, nada, transmitir mensajes de paz, de unidad, tratar de llamar, de hacer un llamado a la unión, porque pues Colombia ha estado muy dividido en los últimos años por diferentes factores que nos han llevado, nos han sumergido en una gran violencia que, bueno, esperemos con el pasar del tiempo vayamos curando esas heridas para ser una nación mucho más unida. Nicolás, usted sorprendió hace un par de días, como lo mencionó hace un rato al inicio de esta entrevista, publicando en su Twitter: he sido adoptado oficialmente por mi papá adoptivo, que me acogió y me crió desde que tengo 1 año. Soy oficialmente Nicolás Alcocer Petro. Gracias, papá. ¿Por Sí. qué esto? ¿Qué lo lleva a usted a, primero, pues, a iniciar este proceso de adopción? Segundo, como a decirle al mundo, aquí está Nicolás Alcocer Petro. Bueno, mira, la verdad, yo considero a mi papá, Gustavo, desde que estoy muy chiquito, mi papá, porque fue la persona que me vio crecer, la persona que me educó, la persona que me enseñó todo y por lo cual define prácticamente quién soy hoy yo. Y no, es también parte de ese cariño que yo le he tenido. Siempre me pregunté por qué no cambiarme el apellido. He visto muchos comentarios en redes a raíz de esa situación, del cambio de apellido, preguntándome por qué lo hice yo ahora y no antes. Eso se debe a un tema más de seguridad y de ambiente político, porque, como bien yo lo he dicho en varias ocasiones, tener el apellido Petro, así como tiene sus cosas positivas, también tiene sus cosas negativas, porque mucha gente te juzga sin conocerte, tiene muchos prejuicios de ti, y yo no me sentía a gusto con eso, yo no me sentía cómodo, y sobre todo también el tema de la seguridad. Ya viviendo yo afuera, en el exterior, prácticamente maduré, cambié y tuve otro tipo de apertura en el mundo y dejé un poco eso que yo sentía atrás en Colombia y ya ahora no lo siento, ¿sí? Y también sabiendo que vivo en otro ambiente muy diferente, para mí fue mucho más fácil tomar esa decisión.
de ahora tener el apellido y también pues por obvias razones el tema de la seguridad cambia, ya mi papá siendo presidente no tengo tanto riesgo como sí lo tenía antes, porque yo desde chiquito, también lo mencioné en la entrevista con Semana, yo cargaba un temor muy grande de algo que nos pudiera suceder a mí, a mis hermanos, a mi familia en general, y yo por eso yo tenía como cierta resistencia a cambiarme el apellido, pero yo siempre he reconocido que mi papá es Gustavo Petro y creo que eso desde que estoy chiquito siempre ha sido la verdad, tanto para él como para mi mamá, mis hermanos y para la opinión pública, porque durante las tres campañas yo siempre estuve presente en las campañas publicitarias, en las entrevistas, en todas partes. Entonces yo creo que el apellido es algo más por tema de oficializar algo que ya era una obviedad y volverlo ya público. Nicolás, ¿qué pasó? Y discúlpeme que me intrometa en su vida privada, ¿qué pasó con su papá biológico? Bueno, mi papá biológico en este momento está viviendo en Estados Unidos. Bueno, pues fue una persona que para mí no tuvo mucha repercusión en mi niñez. eh, em, y no tengo tampoco mucho que comentar de él. De vez en vez me veía con él los fines de semana, pero era muy poco el contacto que yo tenía con él. Tampoco es que se haya hecho muy responsable de mis estudios, de mi educación. Prácticamente yo no me sentía, o sea, yo no sentía que la persona que yo me estaba formando no era gracias a él, sino gracias a mi papá Gustavo y a mi mamá, sobre todo también a mi mamá. Entonces yo no sentía como un lazo familiar muy fuerte hacia él, tanto así que yo decía, considero más familia a mi tío, o sea, al hermano de él, que a él mismo, porque yo nunca tuve un lazo tan fuerte con él. Y al final, bueno, yo tenía contacto con él en los últimos años, más que todo por saber de mi hermano. Yo tengo un hermano por parte de él y el niño siempre preguntaba por mí. Y yo pues también, pues por él, yo viviendo todo lo que viví en mi infancia, yo dije, pues se merece también saber quién es su hermano, saber cuál es su familia. Y yo más que todo por eso también mantenía contacto con él. Pero de lo contrario, yo por eso tomé también la decisión porque siento que mi único papá siempre ha sido Gustavo Petro. Y usted cambia entonces su apellido, el apellido que tenía de su papá biológico, y lo cambia por el apellido Petro, ¿correcto? Exactamente, dejando siempre el de mi mamá primero porque pues la sangre es importante y porque, bueno, mi mamá ha sido prácticamente la guerrera que me ha sacado adelante y se merece ese lugar Eso le quiero preguntar, en mi ¿por qué apellido. Alcocer Petro y no Petro Alcocer? Pues fíjate, es chistoso porque yo el proceso ya lo había querido iniciar antes, pero sabiendo que yo no podía hacer lo de decidir el apellido, sino hasta hace un poco que salió un fallo de la corte diciendo que uno tenía el derecho a decidir el orden de sus apellidos. Entonces, cuando yo me enteré que eso iba a ser posible, porque yo el trámite lo quería empezar 2019, 2020 y el fallo salió en el 2021, yo preferí esperar, tener paciencia y esperar para poder así tener los apellidos Nicolás Alcocer Petro, por lo que te dije, porque para mí, pues aparte de mi papá, que pues ha tenido una influencia muy grande en mi vida, mi mamá ha sido quien me ha sacado adelante, quien me engendró prácticamente y nada, yo le debo mi vida a él. Nicolás, ¿qué tan difícil es un proceso de estos? ¿Cuánto se demora? Cualquier persona mayor de edad, que es muchas las que están en la situación en la que usted se crió, que son criados por muchas veces por padrastros, son como su papá, ¿cuánto tiempo se demora esto? Y cualquier persona puede decir, no, es que yo quiero que este sea legalmente mi papá. Mira, fíjate que yo me puse a investigar porque yo no tenía eso muy claro, pero hay ciertas condiciones, ciertos requisitos que uno tiene que cumplir. Cualquier mayor de edad no puede ser adoptado. Tuvo que haber vivido al menos 2 años antes de cumplir la mayoría de edad para poder adquirir el apellido, o sea, por adopción, ¿sí? Ese era un requisito que yo no lo conocía hasta hace poco, que fue que me enteré. Y pues yo cumplía ese requisito porque yo vivo con mi papá desde que tengo 1 año. Y el otro, demostrar por medio de sustentos, de declaraciones, de pruebas fotográficas o declaraciones juramentadas, que yo tenía una relación hijo-padre con mi actual papá, pues Gustavo. Entonces eran dos requisitos fundamentales para poder, uno como mayor de edad
poder acceder al proceso de adopción. Sin eso no hubiera sido posible. Entonces, uno como niño sí puede, o sea, es mucho más fácil porque obviamente prácticamente cuando uno habla de adoptar es adoptar a un niño. Uno de adulto eso prácticamente no lo ve. Yo lo hice más que todo porque ya habían pasado tantos años y yo ya me sentía prácticamente completamente de la familia. Yo dije, es una bobada seguir con un apellido con el cual ni siquiera me siento identificado, ¿sí? O sea, yo me siento identificado y siempre me he sentido identificado como Alcocer Petro, porque pues obviamente para mí la familia materna es muy importante, tengo un lazo mucho más grande con ella, pero eso no quita que el lazo con mi familia de mi papá, de mi nuevo papá, es también muy estrecha, con mis hermanos, que aunque no sean de sangre, son mis hermanos, con mis tíos, con mis tías, y ellos me han expresado siempre ese afecto que, por ejemplo, mi familia de paternal biológica nunca me expresó de esa misma forma. ¿De quién fue la idea de la adopción, suya o del presidente Gustavo Petro? La verdad fue una decisión en conjunta, porque ya lo veníamos hablando con todos, o sea, ya veníamos hablando de eso con mis hermanas, con mi mamá. Mi mamá siempre había querido, mi mamá siempre, siempre desde que yo estaba chiquito había querido, pero ella quería que yo tomara la decisión, ella no me quería presionar, porque, pues a ver, uno de niño, ella tampoco sabía yo qué era lo que sentía y pues creo que esa decisión de la adopción la tiene que tomar uno como individuo y decidir, pues, la verdad, quién realmente ha sido el papá. Entonces, yo creo que por eso mi mamá dejó que yo cumpliera la mayoría de edad y que yo mismo, por mis propias decisiones, tomara la decisión si quería yo cambiar de apellido o no, conversarlo con mi papá. Mi papá obviamente siempre estuvo de acuerdo porque, pues a ver, desde que estoy chiquito, desde que tengo un año prácticamente me ha visto gatear, caminar, o sea, todo. Honestamente, yo toda mi vida la he pasado con él. ¿Usted cuántos años tiene hoy, Nicolás? Yo hoy tengo 24, 24 años. 24 años. ¿Y usted cree que su papá, el presidente Gustavo Petro, va a ser ese presidente capaz de unir a un país tan fragmentado, tan polarizado como está Colombia hoy? Fíjate que sí, yo siempre he tenido una visión de él muy diferente a la que los medios siempre y la gente en general ha tenido de él. Él es una persona muy tranquila, muy pacífica. Fíjate que ahorita hace nada se volvió a reunir con el expresidente Álvaro Uribe. Para mí eso es de un hecho de mucha grandeza, porque no es fácil en una sociedad tan fragmentada como tú lo dices en Colombia, reunirse con alguien que no piensa igual a uno. Pero fíjate que así como él lo hace, también nos enseñó a nosotros, sus hijos, a hacerlo. Yo, por ejemplo, una gran parte de mi círculo social viene de otra orilla política y aunque venga de otra orilla política, muchos han sido mejores amigos míos, primos, familia, y el hecho de uno pensar diferente no quiere llegar a decir que uno no pueda sentarse a discutir temas en los que uno pueda llegar a un acuerdo o simplemente tratar de dialogar. ¿Usted es amigo de algún hijo de alguno de los perros opositores de su papá? No sé, el hijo de la Porí o algo por el estilo. Fíjate que no, pero respeto mucho a la gente que piensa diferente y tengo muchos amigos que sí son amigos de ellos. Y yo, cada vez que tratan de como de meterme ese tipo de temas, hablarme de tratar, impulsarme a decir algo que yo de pronto no quiero decir, yo siempre guardo la calma, la cordura y yo actúo como siempre me educaron, con respeto, con altura y digo lo que tengo que decir y es la verdad que uno puede tener diferencias ideológicas y políticas con alguien y eso no quiere decir que entonces uno tenga que venir a insultar o agredir física, verbal o moralmente a la persona, o sea, eso no cabe dentro de mi cabeza. Y yo por eso, si te das cuenta en mi cuenta de Twitter, siempre intento hacer llamados a la paz, a no insultar, a no agredir a los demás, así piensen diferentes, y no solo con la gente que viene de otra orilla diferente a la nuestra, sino también a los que están con nosotros. Y ahí lo vi Siempre, condenando los actos contra la catedral privada que se sucedieron en Bogotá, ¿no? A las... sí, 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 porque ese tipo de cosas no están bien. Fíjate, yo soy una persona católica, sí, como mi mamá. Respeto y apoyo mucho el feminismo. Mi hermana Sofía es férrea feminista, ya declarada. Y yo creo que ese tipo de hechos, como bien lo dije, empañan esa lucha por la causa.
¿sí? Uno no puede entrar en ese tipo de hechos que lo único que hacen es generar el repudio de la sociedad, porque entonces lo que uno quiere lograr como objetivo para más adelante, pues se queda totalmente desvirtuado y simplemente por un impulso que no lleva a nada. Entonces, yo creo que lo mejor es lo que se ha venido, pues, lo que nosotros hemos querido impulsar, que son las marchas pacíficas, tratar de dialogar con sectores de oposición, no agredirlos, sino al contrario, tomar una posición tranquila y conversar. Nicolás, se ha hablado mucho en el poco tiempo que lleva su papá de presidente de la actitud activa que ha tenido su mamá, Verónica Alcocer. La hemos visto muy activa representando pues al país en distintos lugares y muchos dicen que su mamá tiene una intención política de ser, como pasó en Argentina un poco con los Kirchner, la sucesora de Gustavo Petro. ¿Usted ve a su mamá de sucesora de Petro en la presidencia? No, yo honestamente no. Mi mamá, y eso siempre como que me ha afectado un poco, pero trato de dejarlo al margen, porque yo entiendo que la labor de mi mamá y lo que siempre ha expresado ella desde hace mucho tiempo, desde que también fue primera dama del distrito, fue tratar de ayudar a los demás. O sea, fue una labor mucho más social y prácticamente mi mamá no tiene ninguna aspiración política. Ella lo único que quiere es contribuir, porque ella tiene un gran corazón, contribuir a la sociedad. Y creo que mucha gente se ha apresurado a juzgarla, a hacer muchos prejuicios muy feos, de hecho, eh, con los cuales no estoy de acuerdo, porque creo que no conocen bien a Verónica Alcocer y Verónica Alcocer ha sido criada en una familia en donde le han enseñado cosas increíbles y no creo que no merece el trato que le han dado y merece mucho más respeto del que la opinión pública le ha dado. O sea, ¿cree que le han dado duro a su mamá en la opinión pública? Sí, honestamente creo que sí. Ella simplemente está cumpliendo su rol como primera dama, viajar a los territorios, estar apoyando a mi papá, tratar de, bueno, cumplir con los actos protocolarios, como cualquier primera dama lo ha hecho antes, y creo que ahora solo por el hecho de ser la primera dama esposa de Gustavo Petro, eh, la tienen en el foco y bueno, es normal, pero creo que cuando uno hace las cosas correctamente, cuando uno las hace bien, uno tiene que también dejar ese tipo de comentarios negativos de lado y concentrarse en lo importante, que es trabajar por Colombia. Nicolás, para terminar, ¿está entre sus planes regresar a Colombia en la presidencia de su papá? Yo la verdad no lo tengo planeado. Para mí lo fundamental en este momento es terminar mi maestría, trabajar porque a eso también me educaron para crear yo mi propio camino, elaborar mis propias cosas. Entonces, por ahora yo no tengo decidido si voy a volver o no. También por temas de lo que te digo, que yo aquí tengo una vida mucho más tranquila, sin tanto prejuicio, sin tanto insulto, y quiero mantenerme por ahora así, por lo menos en los próximos 2, 3 años, por lo que mi maestría dura 2 años. Entonces, por el momento seguiré en Europa aprendiendo mucho para después sí volver y aportarle al país, porque yo sí quiero todo lo que he aprendido estos años aquí en Europa, tratar en la medida de lo posible eh, llevarle y aportarle cosas positivas a Colombia. Nicolás Alcocer Petro, muchas gracias por este espacio y muchas gracias por estar aquí con nosotros en Caracol Radio. No, mil gracias a ti, Diana, y a todos tus oyentes. Hasta luego, feliz día.